Imagina que te levantas un día con la sensación de estar vacío por dentro. Has dormido, pero tu mente sigue agotada. El corazón late rápido, como si nunca se hubiera desconectado del día anterior. Tu bandeja de correos espera, los mensajes se acumulan y tu cabeza no deja de hacer listas interminables de pendientes. Vives en una carrera constante, donde el ruido y la prisa no te dejan ni un segundo de respiro. Ahora cierra los ojos por un instante e imagina lo contrario. Caminas por un bosque, el aire es fresco y limpio, los árboles se alzan como gigantes silenciosos, y con cada paso sientes que tu respiración se calma, como si tu cuerpo recordara un ritmo que había olvidado. No necesitas medicinas ni pantallas ni técnicas complicadas. Solo naturaleza. Solo tú, el silencio y los árboles. Esa experiencia tiene un nombre en Japón, Shinrin-yoku, que significa literalmente baño de bosque. Y lo que parece un simple paseo se convierte en una poderosa medicina natural que transforma tu estrés en claridad, tu ansiedad en calma y tu fatiga en energía renovada. Para entender cómo funciona y por qué puede ser la práctica que cambie tu productividad y tu vida, necesitamos ir más profundo. Nos han hecho creer que la productividad es una carrera interminable hacia adelante. Que el que trabaja más horas, responde más mensajes y llena su agenda con más compromisos es el que gana. Desde pequeños escuchamos frases como el tiempo es oro o el que madruga Dios lo ayuda, y terminamos asociando nuestro valor personal con la cantidad de cosas que podemos tachar de una lista. Sin embargo, lo que nadie nos dice es que detrás de ese modelo de vida hay una trampa silenciosa, el agotamiento. Porque no importa cuánto corras, siempre habrá algo más que hacer, y esa sensación de nunca llegar a la meta es el camino más directo hacia el estrés crónico. El primer mito que necesitamos romper es el de la productividad basada en la cantidad. Vivimos convencidos de que si trabajamos 10 horas, producimos más que quien trabaja 6. Pero la ciencia y la experiencia real nos dicen otra cosa. Un cerebro agotado no rinde, y una mente bajo estrés se vuelve incapaz de concentrarse en lo importante. Lo paradójico es que las pausas conscientes, esos momentos de desconexión, son los que multiplican nuestra capacidad de enfoque. No es cuánto haces, es desde qué estado mental lo haces. Japón entendió esto mucho antes que nosotros. El segundo mito es pensar que el descanso es sinónimo de flojera. En nuestra cultura se glorifica al que nunca para, al que responde mensajes a medianoche, al que presume no tener vacaciones en años. Pero la realidad es que ese tipo de disciplina tóxica conduce a una productividad frágil. El cuerpo aguanta un tiempo, pero la mente cobra factura. El descanso profundo no es perder tiempo, es recuperarlo. Es como afilar un cuchillo, no se trata de cortar más fuerte, sino de hacerlo con menos esfuerzo porque la herramienta está preparada. El bosque, con su silencio y su aire puro, se convierte en el lugar perfecto para ese afilado invisible. Otro mito muy común es creer que el estrés es inevitable. Que vivir con ansiedad es simplemente el precio de tener éxito. Nada más lejos de la verdad. El estrés crónico no solo roba energía y creatividad, también daña la salud física, afecta al sistema inmune y acelera el envejecimiento. Japón, uno de los países con más presión laboral del mundo, lo sabe de primera mano. Y por eso, desde la década de los 80, impulsó políticas para combatirlo. Allí nació el concepto de Shinrin-yoku, no como una moda pasajera, sino como un recurso de salud pública. Porque incluso en una sociedad que nunca se detiene, entendieron que el equilibrio era indispensable. También debemos desmontar la idea de que conectarse con la naturaleza es un lujo reservado para quienes tienen tiempo libre o viven lejos de las ciudades. Esa percepción ha hecho que millones de personas se priven de un remedio simple y poderoso. No se trata de escalar montañas ni de viajar kilómetros en busca de un paisaje perfecto. El Shinrin-yoku se puede practicar en un parque, en un pequeño bosque cercano, incluso en cualquier espacio verde donde los árboles respiren contigo. No es un privilegio, es una necesidad. Y cuando cambiamos esa visión, dejamos de ver la naturaleza como algo decorativo, y empezamos a verla como parte esencial de nuestro bienestar. Otro error frecuente es creer que la desconexión tecnológica significa perder oportunidades. Muchas personas sienten ansiedad al dejar el teléfono en casa, como si en esos minutos fueran a perder un negocio, una noticia importante o una llamada urgente. Pero lo cierto es que lo que se pierde al no desconectarse es mucho más valioso: claridad mental, enfoque, energía. Estar siempre disponible para el mundo digital nos convierte en esclavos de un sistema que nunca duerme. Y la ironía es que, cuanto más conectados estamos, más vacíos nos sentimos. El Shinrin-yoku ofrece lo contrario, un espacio donde la mente recupera su autonomía. Romper estos mitos es fundamental porque son las ideas que nos mantienen atrapados en un ciclo de agotamiento. Nos hemos acostumbrado a creer que no hay alternativa, que el estrés es normal, que trabajar sin pausa es la única forma de avanzar. Pero lo que muestra Japón con esta práctica es que hay un camino distinto, un camino que no te aleja de tus metas, sino que te acerca a ellas con más claridad y fuerza.
Porque un cerebro relajado no solo piensa mejor, también toma decisiones más inteligentes y encuentra soluciones más creativas. El bosque, en este sentido, no es un escape, es un laboratorio natural. Allí el cuerpo se regula, el corazón late más lento, la respiración se calma y la mente se abre. No se trata de dejar la vida atrás, sino de regresar a ella renovado. Y esa es la diferencia crucial, no hablamos de evasión, hablamos de reactivación. Mientras otros creen que desconectar es perder el tiempo, los japoneses descubrieron que es la inversión más poderosa para el rendimiento a largo plazo. Cuando empezamos a cuestionar estas creencias, comprendemos que el problema no está en la falta de tiempo, sino en cómo lo usamos. Nos hemos llenado de ruido, de prisas y de pantallas, y lo llamamos vida moderna. Pero la verdadera modernidad no debería ser esclavitud, sino inteligencia para usar los recursos a nuestro favor. Y la naturaleza, silenciosa y generosa, siempre ha estado ahí esperando a que recordemos que somos parte de ella. Así, al romper los mitos que nos han encadenado al estrés, se abre una puerta hacia una práctica que no solo transforma la mente, sino también la forma en que concebimos la productividad. Y es precisamente en esa puerta donde el Shinrin-yoku empieza a mostrarnos todo su poder. Cuando escuchamos la palabra baño pensamos en agua, en limpieza, en un ritual que nos renueva. Shinrin-yoku, traducido como baño de bosque, usa esa misma metáfora pero aplicada a un entorno completamente distinto. No se trata de sumergirse en agua, sino de sumergirse en el aire del bosque, en su silencio, en su textura, en su luz. Es un baño invisible, pero igual de profundo. Los japoneses acuñaron este concepto a comienzos de la década de los 80, cuando los niveles de estrés en las ciudades crecían de forma alarmante. La modernidad trajo consigo tecnología, velocidad y desarrollo, pero también una epidemia de ansiedad que no podía ser resuelta únicamente con medicinas o con terapias tradicionales. El gobierno japonés decidió entonces impulsar programas que acercaran a la población a la naturaleza como parte de una estrategia nacional de salud pública. El resultado fue el nacimiento del Shinrin-yoku, que rápidamente se convirtió en una práctica reconocida y estudiada en todo el mundo. Lo fascinante es que esta no fue una ocurrencia romántica o un capricho cultural. Desde el inicio, el Shinrin-yoku se fundamentó en estudios científicos. Investigadores japoneses comenzaron a medir cómo se comportaba el cuerpo humano en contacto directo con la naturaleza. Descubrieron que, después de tan solo 20 minutos de caminata lenta en un bosque, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, descendían de manera significativa. En algunos casos la reducción llegaba a un 16%. No era una sensación subjetiva, era una respuesta fisiológica medible. El corazón latía más despacio, la presión arterial bajaba, la respiración se volvía más profunda, y el sistema nervioso activaba su modo parasimpático, ese estado en el que el cuerpo deja de luchar y empieza a repararse. Este hallazgo abrió la puerta a más investigaciones. Se descubrió que las personas que practicaban Shinrin-yoku regularmente mostraban una mayor actividad en la corteza prefrontal, la zona del cerebro vinculada con la concentración, la creatividad y la toma de decisiones. En otras palabras, sumergirse en un bosque no solo calma, también potencia las habilidades cognitivas más necesarias para el trabajo moderno. Algunos estudios mostraron que después de una caminata tranquila entre árboles, la capacidad de concentración aumentaba hasta en un 50%. Y esto no era magia ni misticismo, era ciencia. El aire del bosque contiene compuestos llamados fitoncidas, sustancias que los árboles liberan para protegerse de bacterias e insectos. Al respirarlas, nuestro sistema inmune se fortalece y nuestra mente responde con una sensación de vitalidad renovada. Mientras en Occidente muchas empresas apostaban por más horas de oficina y más control digital, en Japón algunas compañías empezaron a incentivar a sus empleados a practicar Shinrin-yoku como parte de sus programas de bienestar. Comprendieron que un trabajador descansado y equilibrado rendía más que uno agotado y tenso. Y la verdad es que la diferencia era evidente. No se trataba solo de menos ausentismo por enfermedad, sino de mayor creatividad, más innovación y un ambiente laboral más humano. Este cambio cultural fue tan poderoso que incluso hospitales y escuelas comenzaron a incluir visitas a los bosques como parte de sus programas de salud y educación. Lo interesante es que el Shinrin-yoku no requiere condiciones extraordinarias. No necesitas estar en un bosque milenario en las montañas de Japón para practicarlo. Basta con encontrar un espacio natural con árboles, silencio y aire fresco. Puede ser un parque urbano, una reserva cercana o incluso un pequeño sendero rodeado de vegetación. Lo esencial es la actitud con la que se entra en ese lugar. El baño de bosque no es una excursión turística ni un entrenamiento físico. Es un ritual de conciencia plena. Caminar despacio, sin prisa. Dejar el teléfono en silencio, o mejor aún, en casa. Respirar profundo, inhalando el aroma de la madera y las hojas. Escuchar el canto de los pájaros, el crujido de las ramas, el murmullo del viento.
Tocar la corteza de un árbol, sentir su textura áspera, observar cómo la luz se filtra entre las ramas. Cada gesto, cada detalle, es parte del baño. La clave está en involucrar todos los sentidos. Un error común es creer que basta con ir a la naturaleza para obtener sus beneficios. Pero el Shinrin-yoku no es una visita superficial, es una práctica consciente. Si caminas por un bosque mientras piensas en tus pendientes o revisas mensajes en tu teléfono, estarás físicamente allí pero mentalmente ausente. El verdadero poder de este método radica en entregarse al presente, en permitir que el bosque sea la prioridad absoluta durante ese tiempo. Es una forma de meditación activa, donde la respiración, el movimiento y la contemplación se unen en un mismo acto. Y como toda meditación, requiere intención y práctica. Los japoneses lo entienden como un encuentro con algo sagrado, no en un sentido religioso, sino en un sentido profundamente humano. En este punto surge una pregunta inevitable: ¿qué tiene la naturaleza que tanto impacta en nuestra mente? La respuesta está en nuestra propia historia. Durante millones de años, los seres humanos vivieron en bosques, montañas y praderas. La ciudad, con su ruido y cemento, es apenas un invento reciente en nuestra evolución. Nuestro cerebro está diseñado para interpretar sonidos naturales, para reconocer patrones en las hojas, para orientarse con la luz del sol. Cuando nos rodeamos de concreto y pantallas, forzamos al cerebro a un ambiente antinatural. Y aunque lo soportamos, el costo es enorme. El Shinrin-yoku nos devuelve a ese entorno original, como si estuviéramos regresando a casa. Por eso sentimos calma, por eso el cuerpo responde tan rápido. No es magia, es memoria biológica. En Japón existen lugares emblemáticos para practicarlo. Bosques de cedros en Yakushima, senderos rodeados de bambú en Kioto, parques naturales donde el silencio parece tener peso propio. Allí la experiencia se intensifica porque cada detalle está cargado de historia y de cultura. Sin embargo, lo maravilloso es que no necesitas viajar a Japón para sentirlo. Tu cuerpo no distingue entre un bosque sagrado en Asia y un parque lleno de robles en tu ciudad. Lo importante es la disposición con la que lo vives. El aire fresco, la sombra de los árboles, el contacto con la tierra. Todo eso activa en ti mecanismos que la ciencia apenas empieza a comprender, pero que tu mente reconoce al instante. Para muchos occidentales, la primera vez que practican Shinrin-yoku resulta reveladora. Personas que llegan con el ceño fruncido, con el corazón acelerado, con la mente repleta de pensamientos, terminan la caminata con un rostro distinto, más suave, más abierto. Hay algo transformador en ese silencio. Es como si el bosque les hablara en un lenguaje sin palabras, recordándoles que no todo depende de la prisa y la exigencia. Y lo más sorprendente es que esos beneficios no terminan en el bosque. Al regresar a sus actividades cotidianas, las personas reportan mayor claridad para organizar su tiempo, más paciencia en las conversaciones y una creatividad más fluida. El baño de bosque se convierte en una inversión que rinde frutos durante días. Otro aspecto importante es la conexión con el cuerpo. En la vida urbana, solemos olvidar que tenemos un cuerpo más allá de la silla de oficina y la pantalla. Caminamos rápido, comemos apurados, respiramos superficialmente. El Shinrin-yoku nos obliga a reconectar con esas funciones básicas. Caminar sin prisa hace que la respiración se haga consciente, que el corazón encuentre un ritmo más natural. Al sentarse en una piedra y simplemente escuchar, el cuerpo se relaja de una forma que pocas veces experimenta en el día a día. Ese estado de relajación profunda no solo alivia el estrés, también permite que la mente se abra a nuevas ideas. Y es aquí donde la productividad entra en juego de manera inesperada. Muchas personas piensan que desconectarse es tiempo perdido frente al trabajo. Pero lo cierto es que el Shinrin-yoku, al calmar la mente y el cuerpo, multiplica la calidad del trabajo posterior. Una persona que ha despejado su mente en un bosque regresa a su escritorio con ideas más claras, con menos dispersión y con más energía. Lo que parecía una pausa se convierte en el motor que impulsa la siguiente jornada. En Japón, algunos empresarios lo llaman el secreto silencioso de la eficiencia. Porque no hay nada más productivo que una mente en calma. El baño de bosque también nos enfrenta a una verdad incómoda: la forma en que tratamos la naturaleza refleja la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Si vivimos desconectados de los árboles, de la tierra, del aire limpio, es porque también estamos desconectados de nuestro propio bienestar. Practicar Shinrin-yoku es, en cierto sentido, un acto de reconciliación. Reconciliación con la naturaleza, pero también con nosotros mismos. Es aceptar que no somos máquinas de producción, sino seres humanos con necesidades emocionales, físicas y espirituales. Y esa aceptación abre una puerta hacia una vida más equilibrada. Con el paso del tiempo, quienes integran el Shinrin-yoku a su rutina descubren que no se trata solo de una práctica aislada, sino de una filosofía de vida.
Empiezan a valorar más los pequeños momentos de calma, a dar importancia a los espacios verdes en la ciudad, a cuidar de su salud mental con la misma seriedad que cuidan de sus proyectos laborales. El bosque deja de ser un lugar lejano y se convierte en un aliado permanente. Y aunque no siempre podamos caminar entre árboles, podemos llevar esa conciencia a cualquier actividad, comer con calma, escuchar de verdad a alguien, respirar profundamente antes de comenzar una tarea. Todo eso es, en esencia, una extensión del baño de bosque. El descubrimiento del Shinrin-yoku, entonces, no es solo cultural ni científico. Es personal. Es comprender que la respuesta al estrés y a la fatiga no siempre está en hacer más, sino en hacer mejor, en detenerse, en observar, en respirar. Y aunque pueda sonar simple, lo simple es precisamente lo que solemos olvidar en medio de la prisa. Japón nos recuerda que la modernidad no está reñida con la naturaleza, que incluso en la sociedad más tecnológica y acelerada, un paseo entre árboles puede ser la medicina más efectiva. Cuando entendemos esto, el Shinrin-yoku deja de ser una curiosidad japonesa y se convierte en una necesidad global. El mundo entero vive hoy bajo la presión de la velocidad y la hiperconexión. Nunca antes habíamos estado tan saturados de información ni tan desconectados de nosotros mismos. El baño de bosque surge entonces como una respuesta universal, una invitación a regresar a lo esencial. Porque al final, no importa dónde vivas ni cuánto tengas, lo que de verdad determina tu calidad de vida es la calma con la que enfrentas cada día. Y esa calma, el bosque la regala con generosidad. En la vida moderna hay un momento que muchos hemos vivido sin darnos cuenta. Estás frente a la pantalla, tus ojos arden, tu espalda pesa, tu respiración es corta y ni siquiera puedes recordar qué fue lo último que comiste. Todo lo que sabes es que el día avanza, y tú sigues corriendo detrás de algo que nunca parece estar al alcance. Ese instante en el que te preguntas si todo vale la pena, si esta es la vida que querías, si acaso la productividad no te está robando la calma. Japón, un país que ha sufrido en carne propia la presión del trabajo y el desgaste de la mente, encontró en el bosque una respuesta que no estaba en ninguna oficina, en ningún manual de productividad ni en ninguna pantalla brillante. Encontró en los árboles un espejo que refleja la verdad que olvidamos cada día, que somos parte de algo más grande, que la calma es el verdadero combustible de la acción y que el silencio es, en realidad, la herramienta más poderosa de la productividad. Piensa en la historia de un ejecutivo japonés que, después de años de trabajo ininterrumpido, terminó hospitalizado por agotamiento. Su cuerpo había dicho basta, aunque su mente seguía convencida de que debía dar más. Cuando salió del hospital, un médico le recomendó algo que al principio le pareció extraño: caminar en el bosque. No pastillas, no terapias interminables, solo caminar despacio entre los árboles. Lo hizo con escepticismo, pensando que sería una pérdida de tiempo. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar cambios sutiles. Dormía mejor, sus dolores de cabeza disminuían, su concentración aumentaba. Más que un tratamiento, parecía una conversación silenciosa entre su cuerpo y la naturaleza. Con el tiempo, no solo recuperó su salud, también recuperó la claridad para dirigir su vida con inteligencia. Ese hombre descubrió que el bosque no lo alejaba de sus metas, sino que lo preparaba para alcanzarlas sin destruirse en el intento. El Shinrin-yoku es, en el fondo, una lección de humildad. Te muestra que no eres invencible, que la mente necesita respirar tanto como los pulmones, que la fuerza no está en resistir sin parar sino en aprender a detenerse. Cada árbol en un bosque japonés es un maestro silencioso que enseña algo distinto. Un tronco alto y firme recuerda la importancia de la constancia. Una rama que se dobla con el viento enseña flexibilidad. Una hoja que cae en otoño recuerda que soltar también es parte del crecimiento. Cuando te permites observar estos símbolos, entiendes que la productividad no tiene que ser sufrimiento, que se puede avanzar con calma, que el verdadero éxito es sostenible cuando nace de la serenidad. La transformación profunda del Shinrin-yoku está en esa paradoja: te aleja del trabajo para devolverte al trabajo con más poder. Mientras caminas, tu mente deja de girar en círculos. Los problemas que parecían montañas se reducen a colinas, y las decisiones que antes se sentían imposibles encuentran un camino más claro. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu mente cambia de perspectiva. El bosque es un lente que corrige la visión distorsionada por el estrés. Y con esa visión corregida, puedes crear, liderar y trabajar desde un lugar mucho más consciente. Algunos de los grandes líderes del mundo han entendido esta verdad, aunque quizá no la llamen Shinrin-yoku. Steve Jobs solía caminar entre árboles para tomar decisiones importantes. Richard Branson habla de la importancia de conectar con la naturaleza para mantener la creatividad viva. Incluso atletas de alto rendimiento confiesan que sus mejores momentos de concentración llegan después de sesiones de calma en entornos naturales. Todos, en el fondo, llegan a la misma conclusión: no se trata de empujar más fuerte, sino de fluir con más inteligencia. El bosque se convierte en ese recordatorio que ninguno de nosotros debería olvidar.
Imagina por un momento que tu mente es como una pantalla de cristal empañada. Cada preocupación, cada notificación, cada prisa, añade una capa de niebla. Intentas ver a través, pero solo distingues sombras. Lo que hace el Shinrin-yoku es limpiar esa pantalla con la suavidad del viento, y el brillo del sol que se filtra entre las ramas. De pronto ves con claridad. Y esa claridad no tiene precio. Con ella sabes qué tarea es realmente importante, qué persona merece tu atención, qué proyecto tiene sentido y cuál solo consume energía. Es como si la naturaleza funcionara como un asesor silencioso, sin palabras, pero con la certeza de lo esencial. Hay algo profundamente poético en cómo los japoneses viven este ritual. Para ellos, el bosque no es un lugar para escapar, sino un santuario cotidiano. No van buscando resultados inmediatos, van a escuchar. Y en esa escucha descubren respuestas que no podrían haber encontrado en ningún libro ni en ningún consejo. Porque el bosque no responde con frases, responde con sensaciones. Te calma el ritmo del corazón, te regala un aire más puro, te muestra la belleza de lo simple. Y cuando regresas, eres tú quien encuentra las palabras, las ideas y la motivación. Es un diálogo entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo natural. Esta transformación también tiene un impacto espiritual. No en un sentido religioso, sino en un sentido profundo de conexión. Al estar en el bosque, la mente deja de sentirse el centro del universo. De pronto te das cuenta de que eres uno más entre millones de seres que respiran, crecen y cambian. Esa perspectiva te libera de la presión absurda de ser perfecto, de tener todas las respuestas, de cargar con todo. Entiendes que puedes soltar, que la vida sigue su curso, que no todo depende de ti. Y esa sensación, lejos de hacerte débil, te fortalece. Porque ya no trabajas desde la angustia, trabajas desde la confianza. Para quienes buscan creatividad, el Shinrin-yoku es un catalizador poderoso. La mente, al relajarse, comienza a unir ideas de formas inesperadas. Es en medio del canto de los pájaros o del crujido de las hojas cuando surgen soluciones innovadoras, proyectos distintos, enfoques más inteligentes. La naturaleza no solo calma, también inspira. Muchos escritores, pintores y músicos lo saben. Algunos de sus mejores trabajos nacieron después de caminar en silencio entre árboles. El bosque actúa como un lienzo en blanco donde la mente puede dibujar con libertad. Y lo más revelador de todo es que esta transformación no requiere meses de práctica. Desde la primera experiencia ya se perciben cambios. Puede ser un alivio en la respiración, una sonrisa inesperada, una sensación de ligereza que no sabías que necesitabas. Es como si el cuerpo recordara algo que había estado dormido. Y con la repetición, esa memoria se fortalece. El baño de bosque se convierte entonces en un hábito, en un refugio permanente, en una medicina preventiva que evita que llegues al límite. En tiempos donde todo parece urgente, el Shinrin-yoku enseña el poder de lo lento. Caminar sin prisa, escuchar sin distracciones, respirar sin esfuerzo. Y en esa lentitud encuentras un secreto que ninguna aplicación de productividad puede darte, la certeza de que tu mente funciona mejor cuando no está atrapada en la velocidad. La lentitud se convierte en estrategia, en ventaja, en un recurso que te diferencia en un mundo obsesionado con correr. Mientras otros se desgastan intentando llegar antes, tú llegas más fuerte porque sabes pausar. La publicidad suele vendernos la idea de que para mejorar necesitamos consumir algo nuevo, una bebida energética, un suplemento, una herramienta digital. El bosque, en cambio, no necesita venderte nada. Su mensaje es radicalmente opuesto: no necesitas más, necesitas menos. Menos ruido, menos prisa, menos ansiedad. El valor está en lo que quitas, no en lo que sumas. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de que la verdadera abundancia está en lo simple. El canto de un pájaro, el aroma de la madera, la brisa en el rostro. Esos detalles, gratuitos y disponibles, son el lujo más grande que puedes permitirte. Esta transformación también toca un aspecto colectivo. Imagina si más empresas, más escuelas, más familias adoptaran el Shinrin-yoku como parte de su cultura. Imagina una sociedad donde el éxito no se mida solo por la velocidad, sino también por la serenidad. Japón ya dio el primer paso, y el mundo empieza a mirar con atención. Porque en un planeta agotado por la hiperconexión, volver a la naturaleza puede ser no solo un acto de salud individual, sino una estrategia global de equilibrio. Cada persona que practica Shinrin-yoku se convierte en un testimonio viviente de que es posible vivir de otra manera. No significa abandonar la tecnología ni rechazar el progreso, sino aprender a integrarlo con sabiduría. Significa que puedes ser productivo, exitoso y creativo sin destruir tu salud en el camino. Significa que el bosque puede ser parte de tu vida moderna, que el silencio puede convivir con el ruido, que la calma puede sostener la acción. Esa es la verdadera transformación, comprender que no hay que elegir entre bienestar y productividad, porque ambos se potencian mutuamente cuando encuentras el equilibrio. Al final, lo que ofrece el Shinrin-yoku no es un paseo, es un renacimiento.
Sales del bosque siendo la misma persona, pero con una mente más clara, un corazón más tranquilo y un espíritu más ligero. Y con esas tres cosas, el mundo deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad. Porque cuando estás en calma, el trabajo fluye, las relaciones se vuelven más profundas y los sueños se sienten alcanzables. El bosque no te cambia desde fuera, te recuerda lo que siempre estuvo dentro de ti, la capacidad de vivir con serenidad en medio de cualquier tormenta. Y es justamente ahí donde el Shinrin-yoku deja de ser solo un ritual japonés y se convierte en un llamado universal. Porque todos, sin importar dónde vivamos, necesitamos ese respiro. Todos cargamos vasos llenos de preocupaciones que solo la naturaleza sabe vaciar. Todos buscamos un lugar donde el ruido se apague y la mente se reactive. El bosque nos ofrece esa posibilidad, esperando en silencio, dispuesto a transformarnos una y otra vez, cada vez que nos atrevamos a entrar. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo nos supera. El trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones, incluso nuestros propios pensamientos parecen volverse demasiado pesados. En medio de esa presión, solemos pensar que la solución está en hacer más, en acelerar, en esforzarnos hasta el límite. Pero lo que olvidamos es que, a veces, la verdadera salida no está en correr más rápido, sino en detenerse y escuchar. Escuchar lo que tu cuerpo necesita, lo que tu mente pide a gritos, lo que tu espíritu anhela en silencio. El Shinrin-yoku nos recuerda que no necesitamos buscar respuestas tan lejos. Que la calma y la claridad que tanto deseamos han estado siempre allí, esperándonos entre los árboles. Que el bosque no juzga, no exige, no mide tu valor por lo que produces o por lo que logras. El bosque simplemente te acepta. Y en ese acto tan simple de aceptación, la mente se relaja, el corazón se abre y todo vuelve a encontrar su lugar. Piensa en la última vez que estuviste en contacto con la naturaleza. Tal vez fue en un parque, junto a un río o bajo la sombra de un árbol en medio de la ciudad. ¿Recuerdas cómo, aunque fuera por unos minutos, el mundo parecía detenerse? Esa sensación no fue casualidad, fue tu esencia recordándote quién eres realmente. Porque más allá del ruido, de las pantallas y de las exigencias, tú eres parte de la naturaleza. Y cuando vuelves a ella, vuelves también a ti mismo. Lo extraordinario de esta práctica es que no solo calma el estrés, sino que transforma tu manera de vivir. Te enseña a observar con más atención, a valorar lo pequeño, a moverte con paciencia y con propósito. No se trata de escapar del mundo moderno, sino de enfrentarlo con una mente clara y un corazón fuerte. Y esa es la verdadera fuerza, no la de resistir hasta romperse, sino la de renovarse para seguir adelante con más energía, más serenidad y más gratitud. Cada paseo en el bosque es una oportunidad de regresar a ti. Cada respiración consciente es un recordatorio de que la vida no se mide en prisa, sino en presencia. Y al final, quizá ese sea el regalo más grande del Shinrin-yoku, enseñarnos que la paz que buscamos allá afuera, en realidad, siempre estuvo dentro de nosotros. Si este viaje por el Shinrin-yoku te ha inspirado, quiero invitarte a dar un paso más. No dejes que esta experiencia se quede solo en palabras. Sal, respira, conecta con la naturaleza y permite que tu mente sienta la diferencia. Y si este mensaje resonó contigo, apóyame con un like, porque de esa manera sé que este contenido realmente te ayuda. Suscríbete y activa la campanita, así estarás siempre al tanto de nuevos videos que pueden transformar tu manera de ver la productividad y la vida. También te invito a compartir este video con alguien que esté pasando por un momento de estrés. Nunca sabes el impacto que un simple recordatorio de calma puede tener en la vida de otra persona. Y quédate hasta el final, porque el próximo video te llevará aún más lejos en este camino de autodescubrimiento y claridad.